Hola a todos. Primero de todo, gracias al Espacio NAN por contar con nosotros para poder desarrollar este tipo de proyectos. Concretamente, este es una rehabilitación de un espacio mm, industrial en un centro médico, como nos ha contado Laura. SERT Arquitectos fue fundado en 1979 por 3 socios, tiene una trayectoria bastante amplia y larga en todo tipo de proyectos, desde, sobre todo, mucha vivienda, por supuesto, pero también en los últimos años estamos más enfocados en el sociosanitario y desde la pandemia hemos fundado el SERTA Salud pues, por el incremento importante que ha habido en proyectos de índole sanitaria. En SERTA Salud está liderado por Javier Varela, Luis Goyenechea y Javier Zamacona y abarcamos dentro del mundo sanitario pues, todo tipo de proyectos, desde nuevas unidades médicas en hospitales que están en constante avance y cambio tecnológico, así como en obra nueva de hospitales, también hemos hecho hospitales de nueva planta, centros médicos, como el que os voy a contar hoy, centro médico de índole ambulatoria, en el que se incorporan todo tipo de funciones nuevas, rehabilitaciones de fachadas, que hemos hecho unas cuantas, y luego también hemos tocado países latinoamericanos como Argentina, Perú, Panamá y México. Concretamente en Argentina y en México hemos construido, también en índole sanitaria. Dentro de los proyectos hospitalarios, sobre todo lo que hacemos hincapié es en el que haya un desarrollo con un plan director, a un medio y largo plazo, en el que se puedan ir implantando y acometiendo cada una de las actividades. Bueno, la RAE, ¿qué nos indica? ¿Qué es la rehabilitación? La rehabilitación es rehabilitar. Rehabilitar es habilitar de nuevo y habilitar es hacer a alguien o algo hábil, apto y capaz. ¿Por qué hago hincapié en esta definición de la RAE? Porque creo que está muy vinculada al proyecto que os voy a contar ahora, situado en el ensanche de Bilbao, en el barrio de Abando, que es un barrio que, fundamentalmente residencial, manzana cerrada, con patio cerrado, que tuvo su gran expansión y construcción en la primera mitad del siglo XX. Concretamente, quiero hacer como un desarrollo de lo que hubo previamente en este espacio hasta llegar al proyecto que terminamos a principios de este año, en 2025. Como os comento, forma parte de un patio de manzana, pero también queda debajo de un edificio de viviendas y originalmente formaba una L con 2 entradas desde 2 calles que forman esquina, ¿no? A ver. Ay, me he pasado. Perdonad. No consigo. A ver. Originalmente era una metalistería construida en los años 30. Justo después de la Guerra Civil. Es que no sé por qué no consigo que se quede la diapositiva. Construida, imaginaros, ¿no? Años 30, después de la Guerra Civil, Bilbao. Era una metalistería de transformación de metales y comercialización de los mismos. Se construyó en mitad de esta manzana, que todavía estaba sin construir, porque ya os digo que en la primera mitad fue cuando se desarrolló este ensanche. Y tenía 2 entradas era una nave industrial muy básica. En los años 40 se construyó este edificio de viviendas, típica de la zona esta, pues son unas viviendas de 7 plantas, pisos muy grandes burgueses. A día de hoy este edificio está protegido y catalogado. Y lo que nosotros nos encontramos al llegar, es una gran nave industrial separada. Veis que hay un eje de junta de dilatación entre el edificio en el que a día de hoy están las viviendas y la nave industrial. Desapareció por completo el lateral que se entraba desde la calle Perpendicular y desapareció la metalistería a principios de los años 80 y se convirtió en un garaje para los inquilinos de la vivienda.
Es un espacio interior dentro de un... bueno, es un local, espacio interior y nave industrial, o sea, está completamente volcado hacia el interior. Desde el exterior lo único que veríamos era un portón, en el momento en el que fuimos a visitarlo la primera vez, un portón de entrada desde la calle que atraviesa efectivamente ese lateral del edificio como un túnel para llegar finalmente al espacio interior que a mí personalmente me fascinó, porque encontramos en él detalles como bueno, son las cerchas originales, como es una grúa puente con el que se transportaba el metal y luego una oficina que pues es pues una oficina que estaba intacta desde los años 40 con elementos mobiliarios, vitrinas, mostradores y acabados que no se habían tocado desde entonces. De hecho, cuando entramos vimos que había un periódico de los años 80 y que aquello se había quedado intacto y paralizado en el tiempo. El proyecto que nosotros presentamos y llevamos a cabo implantaba un programa bastante completo dentro del centro médico ambulatorio, además de consultas médicas por especialidades. Implantamos una cirugía mayor ambulatoria con un bloque quirúrgico y una sala de endoscopias y boxes de recuperación posanestésica, que sería la zona amarilla. La parte roja es de una fisioterapia avanzada con boxes de fisio y magnetoterapia. La parte morada es el diagnóstico por imagen, en el que se implantó una resonancia magnética, sala de rayos X y mamografía y ecografía. Bueno, pues nosotros utilizamos todo el espacio como tal, pero quisimos preservar, sobre todo en la parte de la nave industrial, ahora lo veremos, recuperar un poco la esencia de ese espacio que cuando entramos nos cautivó. Para poder habilitar como centro médico y sobre todo teniendo un bloque quirúrgico, tuvimos que realizar una envolvente térmica con un panel sándwich suspendido desde la cubierta y apoyado en una subestructura que fuimos desarrollando, pero no quisimos perder la entrada de luz natural y pudimos ubicar en las partes de circulación unos lucernarios orientados a sur que permiten la entrada de luz. La ordenanza de Bilbao nos permitía ampliar superficie en un 25% de la superficie existente, hasta un 25% de la superficie existente en el local y añadimos una entreplanta técnica. Las instalaciones, sobre todo de climatización para este tipo de centros, son muy sofisticadas y complejas y no podíamos salir al patio ni a la cubierta inclinada exterior, con lo cual habilitamos esta entreplanta y donde metimos todos los equipos y de climatización, enfriadoras, etcétera. Tuvimos que, por ruido y por los vecinos, meter silenciadores. Y bueno, esta sería la planta de cubiertas y el patio interior, donde se ve el archivo histórico de Euskadi también. Hay otros proyectos interesantes dentro de este patio. Esto fue todo un hallazgo. El detalle de la envolvente térmica y de la posición de los lucernarios con el panel sándwich que generó una especie como de entreplanta, pero realmente la parte técnica se quedó solamente en esa ampliación que hicimos. El resto fue pues, para poder aclimatar el interior del espacio del centro. Ahora, quiero enseñaros unas fotos del antes y el después. Esta sería la entrada desde el portón Antigua. Exactamente son los mismos puntos de vista desde donde ahora estoy mostrando el acceso con los mostradores de admisión y las salas de espera. El proyecto, como os digo, está volcado hacia el interior. Realmente no hay prácticamente fachada exterior, pero sí que hay un espacio interior que se quiso preservar. Luego, las circulaciones y las esperas, buscando esa luz natural, conseguimos jugar a hacer un falso techo con una inclinación haciendo un guiño a la antigua nave industrial y con una iluminación un poco también de tira de LED con barrido en la cubierta y jugando con los lucernarios, ¿no? Haciendo un espacio que nos hiciera recordar lo que hubo en su día. En la foto a la izquierda
ahí, bueno, pues cómo fuimos desarrollando esa subestructura metálica, parte entre planta y parte envolvente térmica con lucernarios. Sí, también otra imagen, nos encontramos además con un problema añadido, es que toda la nave se había ejecutado con rellenos, con lo cual tuvimos que micropilotar toda la estructura metálica, que aquello fue una hazaña. Bueno, y en zonas en las que, debajo de donde se hizo esta estructura metálica, pues ahora se albergan consultas de médicos y demás. La cirugía mayor ambulatoria queda debajo de la zona del edificio, concretamente donde está ese contenedor, a día de hoy hay un quirófano, pues con todo tipo de avances, y bueno, y la sala de endoscopias y los boxes de recuperación. Sí, y luego las salas de fisioterapia avanzada pudimos hacer unas ventanas un poco más altas, a las cuales también llega algo de luz desde esos lucernarios, rascando esa orientación sur para que pueda entrar también algo de luz, no solo en las esperas, sino en los boxes de rehabilitación. Y, bueno, en la sala de diagnóstico por imagen y la resonancia magnética. El imán lo metimos durante la ejecución de obra. También fue una hazaña porque la obra no se había terminado y bueno, es un elemento muy delicado que no admite la más mínima vibración, pero ahí entró y se montó esa resonancia, donde antes había una grúa puente. La fachada, como os digo, al final, bueno, para mí no forma parte del proyecto, es un proyecto sobre todo con vista hacia el interior y además era una fachada protegida que había que respetar en todo momento, con lo cual sí que tuvimos que retranquear el acceso principal, donde había el portón, hicimos una especie como de entrada retranqueada, porque el centro además tenemos un centro de transformación, porque la demanda eléctrica era enorme, y teníamos que tomar en media tensión. Así que, bueno, esto sería todo. Gracias.